Bueno, entonces, como dijimos, estamos en la clase de cadenas, o en inglés, strings, ¿no? Bueno, pasamos. ¿Por qué no pasa? Bueno, acá tenemos un problema Houston. Entonces vamos a verlo de nuevo. Aunque estemos grabando, no importa. Bueno, entonces el contenido ahí lo tienen escrito, ¿no? Vamos a ver lo que es el concepto, una pequeña introducción, las operaciones, la rebanada que ya la vimos en, en listas. Vamos a ver la secuencia o caracteres de escape, que son para la impresión, los métodos de las cadenas, las expresiones regulares y las librerías. Generalmente a esta clase de cadenas de caracteres, no, parecería que no es muy importante, ¿eh? Pero para mí es una de las más importantes de las estructuras de datos. Con esta estructura de datos se hacen los procesadores de texto, por ejemplo, ¿sí? Son todas cadenas de caracteres. También, por ejemplo, lo que se hacen son los archivos, o sea, los archivos que son de transferencia entre dos programas diferentes, son archivos de texto, son cadenas de texto, ¿sí? Eh, Todo lo que es HTML está escrito en fichero de texto, todo es texto, ¿eh? Nosotros nos comunicamos a través de la mensajería, de los emails, de los chats y todas esas cosas a través de ficheros de texto. O sea, los ficheros de texto son los que se trasladan, se transportan en forma estándar, ¿sí? Entre diferentes programas, entre diferentes plataformas inclusive. Si ustedes me quieren mandar un fichero a mí de texto, ¿sí? Y ustedes tienen Windows, yo tengo Macs, no tengo ningún problema en abrir el fichero ese. Pero si me lo mandan de otras cosas, no lo voy a poder abrir porque no tengo el programa para abrirlo. Entonces, es muy importante las cadenas de texto, los ficheros de texto, ¿sí? Es muy importante. Es más, últimamente, ¿no es cierto? Esto estamos viendo como la introducción. Eh, Últimamente vimos que se procesó el ADN del genoma humano. O sea, se abrió el genoma, digamos, el ADN, que bueno, y son todos, lo hicieron con ficheros de texto, increíblemente. Bueno, el último grito de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que en la cual están los chats y hay un montón de cosas más que le contestan como si fuera un humano prácticamente, se hicieron con fichero de texto. O sea, el procesamiento del lenguaje natural se lo hizo a través de texto. Increíble, la verdad que nadie se lo veía venir. Lo hicieron más sencillo de lo que parecía. O sea, se descubrió prácticamente, se procesó el lenguaje natural. Eso lo vamos a ver un poquito al último. Bueno, entonces es muy importante esta estructura de datos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto? Una cadena nos dice que es una secuencia inmutable, ¿eh? De caracteres, Unicode, delimitada por comillas y se accede a cada carácter mediante un subíndice entre corchetes. Bueno, ustedes en la bibliografía, si empiezan a buscar, van a encontrar un montón de definiciones. Pero esto en general, ¿no? Nos dice que es una secuencia inmutable, ya vamos a ver por qué. No es como las listas que yo puedo cambiar los datos dentro de la lista. Acá una cadena no la voy a poder cambiar. Voy a tener que borrar y hacer de nuevo, ¿eh? Y caracteres, por ejemplo, caracteres. El Python no tiene la estructura, el tipo de dato carácter como lo tienen otros lenguajes, sino que tenemos el string directamente. Entonces el string de un dato es el carácter, ¿sí? Bueno, y es Unicode, ¿por qué? Porque amplía el sistema ASCII, digamos, que teníamos hasta este momento, de los literales. Entonces con este sistema podemos tener todos los literales de todos los lenguajes del mundo, ¿eh? Entonces, eso es lo que se puede escribir en una cadena de caracteres, ¿sí? Por supuesto, nosotros los literales nuestros son los latinoamericanos, y ustedes lo conocen, el abecedario, las operaciones, los operadores, todo lo que son las letras, ¿eh? Dentro de nuestro lenguaje latinoamericano. Pero el Unicode ya abarca todo el resto. Muy bien. Entonces, en Python nosotros podemos tener una, una secuencia esta de caracteres. Cada una de las letras es un carácter, ¿sí? Cada uno de los literales, en realidad, no es una letra, ¿no?
Bueno, cada uno de los caracteres, ¿no es cierto? Es una secuencia seguida, pero van a ver ustedes como si fuera una lista o como si fuera un arreglo para otros lenguajes. Entonces, A, yo quiero acceder, por ejemplo, a la letra I, entonces se cuenta, empieza desde 0, 1, 2, 3, entonces sería A sub 3, es la letra I, ¿sí? Empieza con 0, igual que las listas. Entonces yo puedo contar cuántas letras tiene toda esta cadena de caracteres, este string. También en Python se lo puede escribir con doble comilla, ¿sí? Con doble comilla. O también en Python la ventaja que tiene es que lo puedo escribir con triple comilla. Tanto puede ser simple o doble, las triples comillas. Y entonces yo puedo escribir una línea debajo de otra y puedo escribir todo lo que quiera, mucho más sencillo, ¿eh? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene Python en este momento. Y también se accede, por supuesto, con el subíndice, ¿no? Entonces, así sería, con las letras estas, yo ya tendría la cadena de caracteres. Bueno, entonces, sin mutarlo, ya van a ver por qué dentro de un ratito. Acá tenemos cómo se crean, por ejemplo, cuáles son las operaciones. La cadena vacía, ¿sí? O el carácter vacío, pero es una cadena, recuerden siempre, que tiene un solo carácter, yo le asigno a la letra B. Esta palabra hola, que está mal escrito a propósito, lo mismo que mundo, le asigno a la cadena H, o sea, la variable, son variables de tipo string. También lo puedo asignar mediante un input. Fíjense, no tiene un formato, o sea, cuando no tiene nada int ni float adelante, es de tipo cadena de caracteres. Entonces acá ustedes van a escribir cruel. Entonces dice hola mundo cruel, más o menos. ¿Sí? Pero van a tener los espacios. Entonces ustedes pueden concatenar. Fíjense, se utiliza la suma. ¿Sí? Se utiliza la suma. También se puede utilizar la comparación. Yo puedo comparar H con M. Puedo preguntar si la H es igual a la M, pero ustedes van a ver que no son iguales. Entonces van a decir que es falso. Pueden comparar si uno es mayor o es menor, si son diferentes. Y también pueden hacer la suma y la multiplicación, fíjense. Entonces, en este caso, yo estoy poniendo primero hola, después un espacio, después mundo, después un espacio, después sé que es cruel, y después dos espacios. Estoy multiplicando esto es igual que en lista, ¿sí? Entonces yo puedo calcular ahora la longitud de la lista. ¿Cuántos caracteres tiene? Entonces tiene 18 caracteres, contando los blancos. Entonces ustedes después hagan un esfuerzo de contar cuántos caracteres hay y así se dan cuenta lo que es la longitud de la cadena de caracteres. La inmutabilidad se refiere a esto, o sea, por ejemplo, en la posición 4 de S, ¿cuál va a ser la posición 4? Empezó con hola acá, fíjense, de S. Entonces la posición 4 va a ser 0, 1, 2, 3, 4 va a ser la letra M. ¿Sí? Perdón, va a ser el vacío, porque primero está acá la H, después está el vacío. Entonces, el vacío va a estar ocupando la quinta posición, pero en este caso me está diciendo la 4. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, que no sería la M, sería el vacío. Entonces, lo quiero cambiar a ese vacío por la M. Acá me equivoqué, yo tendría que haber puesto 5, ¿no? Para que sea justo la M chiquitita, que la cambie. Y me da este mensaje de error. Me dice que yo no puedo asignar, no puedo cambiar una letra de la cadena de caracteres. ¿Sí? Ese es a lo que se refiere la inmutabilidad. En cambio, en lista ustedes podían cambiar en cualquier posición. ¿Sí? En cambio, en esto no. Bueno, a eso se refiere que es inmutable. ¿Sí? Bueno, no puedo hacer una asignación sobre una letra que ya existe, ¿no es cierto? Ni siquiera que no existe, pero no se puede hacer. Bueno, otra cosa que se puede hacer es un recorrido, ¿no? En la cual yo puedo utilizar el for con caracteres en la cadena S. La cadena S era la anterior que teníamos. Y puedo contar todos los blancos que haya. ¿Sí? Esta es la letra B, recuerden que es el blanco. Entonces yo voy a ir leyendo carácter a carácter en la cadena S y voy contando. Y después, por supuesto, este es el formateo de la salida que ya lo estuvimos viendo. ¿Sí? Este es uno de los más modernos, digamos, de esta forma escrita, pero hay otras también. Entonces cuento la cantidad de espacios y me dice que esta variable es la que sale, me sale 4. Me dice que los espacios son 4. También puedo hacer un contar blanco bis, que es parecido al anterior, y recorro en el rango.
en el rango de la longitud de eso, fíjense. ¿Sí? Bueno, entonces acá yo hago acceso a cada uno de los caracteres a través de los corchetes y del subíndice i, donde i va a ir cambiando desde 0 hasta llegar al final. Siempre recuerden que la longitud en el rango es la total de los datos menos 1. ¿Sí? Y entonces voy contando la cantidad de blancos que hay. Y también, por supuesto, que tienen que salir 4. Después van a ver ustedes que hay otros métodos ya que directamente los cuentan, no tengo que estar haciendo el recorrido de esto, ¿no? Entonces, pero esa es la ventaja que tendría Python. Si ustedes están utilizando otros lenguajes, entonces tendrán que hacer el recorrido. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que hay un método que se llama format, que es parecido al printf que poníamos anteriormente, pero este es un poquito más viejo, digamos, pero también es poderoso. Entonces, fíjense, formatea los valores especificados, los inserta dentro de un marcador de posición de cadena, como esto, por ejemplo. Esta es la posición de cadena y es la variable, ¿no? Y entonces se pueden identificar o con nombre, como en este caso, o se pueden identificar con números o directamente vacíos, como estábamos. Entonces, por ejemplo, para ver cómo, para aterrizar, decimos, mi nombre, este es el texto. Mi nombre es, y se pone el nombre acá, ¿sí? Y tengo la edad de tantos años. Entonces, por ejemplo, ya imprimimos y entonces ponemos como nombre Juan, pero ustedes antes lo podrían haber hecho un input a la variable y directamente imprimen el texto. Entonces acá, Juan y edad 19. Entonces acá directamente ya estaría saliendo que, por ejemplo, va a decir mi nombre es Juan y tengo 19 años. Eso es lo que estaría saliendo por este print. También podríamos decir, por ejemplo, el texto me gusta 0 y 1, o sea, serían dos variables, dos posiciones. Y entonces decimos viajar y nadar, ¿no? Entonces, me gusta viajar y nadar, serían esas cosas, ¿no? Después también podríamos poner en vacío, soy estudiante, ¿no es cierto?, de ingeniería. Entonces soy, bueno, acá estaría repitiendo el estudiante, soy estudiante, diría, bueno, ahí tengo un error, ¿ves? Entonces esto lo tengo que borrar para la próxima. Entonces dice soy estudiante, porque esto es lo que estaría saliendo acá en el corchete este vacío, y de ingeniería. ¿Está bien? Bueno, en este momento va a salir 2 veces estudiante. Lo voy a cambiar para esta tarde. El texto binario, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, puede ser, lo puedo yo poner como si fuera binario. Fíjense, el texto es mucho más poderoso. Esto tiene un montón de cosas, ¿no? Yo se lo estoy resumiendo acá como para ver algunas propiedades nada más que tenemos, algunos métodos. Entonces, por ejemplo, decimos que vamos a poner que acá va a ser, el texto que va a salir acá va a ser un número en binario. Entonces, por ejemplo, yo quiero formatear este texto y que salga en binario. O sea, como es una sola variable 0 y 0, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a meter el 5, pero este va a poner el 5 en binario. Entonces me muestra el texto 5 en binario. Me lo va a poner el 5 traducido a binario. Y después acá, ¿no? Puedo formatear este texto. Entonces, al formatear este texto de precio, fíjense que le digo yo que formateamelo con 2 decimales. Entonces, va a venir y va a poner, el precio va a ser 49, él lo va a formatear hasta acá, pero como este 9 y los demás avanzan un valor más, entonces va a mostrar 49.10, ¿sí? O sea, lo redondea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pruébenlo, copian, pegan y lo van a ver a cada uno, ¿eh? Bueno, más o menos así es el format. ¿Para qué nos sirve? Para sacar mejor los datos, para que se visualice mejor, ¿eh? Bueno, acá tenemos los caracteres que son de escape o las secuencias que son de escape. Porque, por ejemplo, yo a veces quiero poner una comilla dentro de comilla, entonces me daría un error. O sea, si ustedes ponen print, ponen comillas simples, y adentro dice hola, y quieren poner una comilla más, entonces le va a dar un error. Para hacer eso lo tienen que poner a través de una secuencia de escape, se llama. Entonces ustedes ponen así e imprime la comilla. Si ponen así, va a imprimir la barra. Si ponen de esta forma, van a obligar a que salte una línea. Y acá este sería como el enter. Van a ver, algunas veces le hace falta, ¿eh? ¿Por qué? Porque están haciendo algún programa y ustedes dicen, como si estaría presionando el enter, la tabulación horizontal. Con esto puedo ir hacia atrás, un backspace. Puedo hacer tabulaciones verticales, parecería lo mismo que el salto de n. Puedo verlo en forma de octales, puedo verlo en forma de hexadecimal.
hay un montón de caracteres de escape. Entonces, por ejemplo, acá digo print, hola, fíjense, pero yo quiero que me imprima estas barras. Entonces, es la forma en que se pone doble barra. Con eso se está indicando de que yo quiero imprimir la barra en este caso. Porque si ustedes lo ponen así con barra nada más, le va a dar error. ¿Sí? Bueno, entonces esos serían los caracteres de escape. Hay muchos más y es de acuerdo a lo que ustedes quieren imprimir, a lo que quieren ver, ¿no? Bueno, hay caracteres también de escape para la impresora, hay caracteres de escape para hacer sonidos, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden utilizar. Bueno, esto ya lo vimos en listas y que es los índices del string o los índices de la lista, que es parecido, y después las rebanadas también, ¿no? O sea, los slicing. Entonces, por ejemplo, la cadena de caracteres está numerada con índices que inician en 0. Entonces, por ejemplo, yo tengo la cadena de caracteres que se llama nombre Juan Cruz, acá. Entonces, la longitud del nombre es 9. Tiene 9 caracteres. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5, el vacío, 6, 7, 8, 9. Cuento desde 1 adelante, los cuento. Es la cantidad de caracteres. Pero ¿cómo se inicializa, o sea, se indiza o se indexa? Y empieza con el 0, o sea, el índice de J es 0. Y así en adelante hasta 8. O sea, son 9 valores, pero empieza en 0. ¿Ven? Y después también yo puedo tener un índice negativo que empieza en -1 del final hacia atrás. ¿Sí? Bueno, esas son las convenciones que encontraron acá en Python, entonces es la que hay que utilizar para poder acceder a los datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder al índice 0, es la J. Si es el -1, estoy accediendo a Z. ¿Está bien? Bien sencillo, se entiende, creo yo, perfectamente. No hay demasiada complejidad en esta. Bueno, y acá tenemos de nuevo la rebanada, igual que en listas, igual. Pues entonces las rebanadas dice pueden tener 1, 2, 3 parámetros. Entonces puede faltar algunos, ¿no? Pero en general tienen 3 parámetros, ¿sí? Entonces es el inicial, el inicio, el fin y el paso a lo que yo quiero ir haciendo. Entonces yo puedo copiar partes de la lista o en este caso del string, lo mismo es. Entonces la verdad que es una ventaja tremenda para hacer. Y también pueden ser que puede ir al revés con paso negativo, ¿no? Entonces, recuerden que para el paso negativo yo tengo que ir de un valor mayor a uno menor con paso negativo, ¿sí? F fin y P el paso. Entonces, pero recuerden que el fin, acá, el valor de acá es como en el rango. Siempre es un valor menos, y eso anótenlo bien por ahí, porque ahí está la madre del borrego, digamos, cuando ustedes están haciendo todas las operaciones, ¿eh? Y es donde más se equivocan. En el rango, cuando yo hago el range, siempre el valor que está ahí puesto es 1 menos. Eso es lo que nos está diciendo. El fin tiene un valor menos. ¿Sí? Y donde P es el paso. Entonces, por ejemplo, veamos qué es lo que ocurre. De nuevo tenemos la cadena Juan Cruz. Y acá, fíjense, quiero imprimir el nombre en la posición 4. ¿Sí? En la posición 4. Primero empecemos en la 1. Entonces, por ejemplo, decimos la 1, entonces este va a ser 0, 1. ¿Está bien? Perfecto. Ahora quiero imprimir la posición -4. Entonces vengo por acá y empezamos 1, 2, 3, 4. Acá no va a haber problema, es la C. ¿Sí? Recuerden que siempre empezamos de atrás para adelante. Ahora cuando ponemos slicing acá, entonces este va a ser el inicio y el fin, porque el paso no está. Entonces yo voy a ir desde 1 hasta 3, pero recuerden que el fin siempre es 1 menos. Entonces voy a empezar en el 1. Empiezo en la U, fíjense, acá. Y voy a llegar hasta este porque tiene que ser únicamente con 1 menos. 3 menos 1. Entonces estoy imprimiendo UA, nada más. ¿Sí? Bueno, lo mismo para los otros. Entonces fíjense que acá, veamos de nuevo, ¿no es cierto? Dice que voy a ir desde el 1 hasta el -1. Desde el 1 hasta el -1. Está faltando el otro, entonces el paso es el que está faltando. Entonces me está diciendo que voy a ir desde el 1 de acá hasta el -1 de acá. Desde acá hasta acá. Pero recuerden que siempre este 1 es 1 menos. Entonces tengo que ir hasta este de acá. ¿Sí? Hasta acá. Entonces empiezo acá. U, 1, espacio, cruz. ¿Lo ven? Acá se nota clarito.
Entonces, analícenlo bien, estudienlo bien. La madre del borrego está por ahí cerquita, ¿no? Entonces, es facilísimo de equivocarse. Entonces, voy desde acá hasta el -1, pero siempre con uno menos. Eso es cuando estoy haciendo slicing, ¿no? Acá también estoy haciendo slicing, pero me dice, empezá desde la primera posición, desde el 0, y llegaste hasta el 3. Pero este 3 va a ser uno menos. Entonces, empiezo acá, ¿sí? Y llego hasta este de acá, que es el 2. Entonces, muestro Juan. Juan nomás. Esto de acá. Ya el 3 no lo voy a mostrar. Bueno, y así sucesivamente todos los otros datos. Entonces, fíjense acá, yo voy a ir, ¿no es cierto? Me dice desde el comienzo hasta -1, ¿no? Entonces, estoy diciendo desde el comienzo, desde acá, desde la posición tanto, hasta -1. Entonces, no es por el paso, sino es hasta dónde llega. Acá ya tengo el paso, fíjense. Acá me dice que ya tengo el paso. Dice empezar desde el comienzo. Llega hasta el final. Eso significa comienzo, final. No tengo los datos. Pero andate de a 2. De a paso de a 2. Entonces empiezo en el comienzo. La J. Empiezo ahí. Voy de a 2. 1, 2. La A. Acá está. Después voy de a 2 de nuevo. ¿No? 1, 2. Entonces dejo el vacío. Que es acá. Después de nuevo 2 de a 2. 1, 2. La R. Y después 1, 2. La Z. Entonces eso es lo que me está diciendo en este de acá, ¿no? Lo mismo acá, me dice empezar desde el 1, llegaste hasta el final con paso 2. Entonces, acá estoy yendo de a 1. Perdón, acá estoy yendo de a 2, pero empecé en 1. O sea, empecé en la U, ¿no? Y voy desde a 2. Desde a 2 de acá. Y después acá dice, empezar en el comienzo, andate hasta el final, pero andar con paso de -1. Entonces significa que estoy yendo de atrás para adelante. Entonces estoy mostrando. ¿Por qué? Porque esto puede ser inicial, final, no me dice cuáles son los valores. ¿Sí? Y con paso -1. Entonces estoy empezando desde el -1 hacia atrás y es como lo doy vuelta a la cadena de caracteres. Fíjense, lo muestro al revés. ¿Sí? Entonces no me hace falta poner un for porque internamente esto ya es un for. Con el paso. Muy bien. Espero que se haya entendido. Anoten, recuerden la pregunta. Y vamos a ver qué son los métodos en Python. Dice que es una función que es definida, por supuesto, van a ver ustedes que tenemos ya métodos internos hechos y métodos que ustedes pueden hacer también, pero ya con los métodos internos nos solucionan casi todos los problemas. Entonces, todo en Python es objeto. Nosotros no estamos viendo programación orientada a objetos, pero bueno, lo podemos leer un poquito. Ustedes mismos se pueden... Total, es para entender nada más el concepto. Entonces, el objeto va a ser como la variable en este caso y van a haber métodos que accedan sobre esas variables o sobre esos objetos. En este caso lo llamamos en general, ¿no? Y van a ver ustedes que el objeto este va a ser la cadena de caracteres. Para una cadena de objetos es un string, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener el objeto, el método y los parámetros. Así es como se accede, ¿no? Lo mismo se hacía para listas también. Nada más que acá, antes el objeto era la lista acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el ADN. Esta es la cadena de ADN, de aminoácidos, ¿sí? Es fantástico, o sea, fíjense que son letras nada más. Y tenemos 4 aminoácidos esenciales, y con eso se combina toda la vida, ¿eh? Animal, vegetal, el humano, todo. Son únicamente 4 estructuras básicas, es como en el lenguaje de programación, que tenemos 3, algunos creen que son 2 nada más, y con eso se combina toda la vida posible. ¿Sí? Entonces, como son textos, yo lo puedo trabajar como texto y puedo detectar dentro del genoma qué partes son iguales, qué partes son distintas, qué pasa si yo pongo este pedacito de genoma en otro lado, cómo cambian las propiedades, etc. O sea, la verdad que es un área de investigación tremenda. Y lo encontró por el lado del texto. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber la posición donde se encuentra la letra T, ¿sí? Acá, que por supuesto es un aminoácido, ¿no? Entonces, ponemos el objeto, que es el string, punto, find, que encuentre, me dice que encuentre la primera T que encuentre desde izquierda a derecha, ¿sí? Si yo le pongo rfind, va a ir de la derecha a la izquierda. También esto tiene parámetros que son más complejos, o sea, en este caso yo no estoy poniendo todos los parámetros que tenga, pero ustedes
lo pueden buscar, que es lo que la tarea que tienen que hacer, que va más allá del curso nuestro, porque la idea no es dar Python, pero este find tiene más parámetros. Entonces ustedes pueden empezar a buscar a partir del cuarto, del tercero acá, porque fíjense que la posición que encontró fue el tercero. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense que me está contando desde el 0. ¿Eh? Entonces yo puedo empezar a buscar a partir desde el cuarto. ¿Sí? En adelante. Entonces ustedes le ponen 4,4, entonces desde ahí en adelante lo busca. Y así hasta que no encuentre más ninguno. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense cómo accedo al objeto, que en este caso es una cadena de caracteres, punto, ¿no es cierto? Así es por punto, y después ponemos el método y, por supuesto, los parámetros que tiene que tener. Bueno, así van a ser todos los métodos que también ya estaban en listas, ¿no? Entonces, ¿qué métodos tenemos para que no sea fácil nuestra tarea? Esto antes, en años anteriores, como ya les comenté, nosotros nos dedicábamos a que los estudiantes creen los métodos, o sea, que ellos mismos lo hagan a los métodos. Ahora, lo bueno que tiene este lenguaje es que ya tiene los métodos y nosotros tenemos que resolver problemas más picantes, digamos. Entonces, fíjense, nuestra cadena de caracteres es hola, mundo cruel, y tiene 2 espacios al final. ¿Sí? Eso es lo que habíamos puesto antes. Y está todo mal escrito, entonces la idea es después escribirlo mejor. Entonces, para no estar explicando qué significa cada método, directamente lo vemos con un ejemplo. Entonces, esa es mi contribución, digamos, ¿no? Entonces, la cadena S punto, find M, quiere encontrar M. Entonces me dice en qué posición está, en la 5. ¿Se acuerdan que antes yo le puse la 4 ahí? Le erré, bueno, ya voy a cambiar la diapositiva anterior. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, M está en la posición 5. Quiero encontrar desde la derecha, dice la U. ¿Sí? R find. Entonces empiezo desde la derecha, ¿sí? ¿Sí? Entonces empiezo escribiendo. Right, dice. Entonces voy desde la derecha, de izquierda a derecha, porque lo puedo hacer left también. Y fíjense que me da 11, o sea que estoy contando desde acá, ¿no? Entonces 0, 1, a ver, estoy buscando la U pequeña, sí, 1, 0, 1. Bueno, cuéntenlo ustedes y vean, ¿sí? Eso significa R find, ¿sí? Entonces voy, no voy desde atrás para adelante, sino que voy, ¿no es cierto? No, perdón, sí voy de atrás para adelante, sí voy de atrás, por eso me dice right, ¿no? Ahí me equivoqué yo. Y entonces encuentro esta posición. Pero no es que cuente 1, 2, 3 acá, sino que es la posición verdadera que tiene, ¿no? Eso es la idea, es la posición absoluta. Bueno, después puedo encontrar directamente una cadena de valores, ¿no? No solamente una letra, sino una ocurrencia de un substring, de una subcadena. Entonces la subcadena acá es él, ¿no? Y como él no existe acá adentro porque es sensible al tamaño, digamos. Por ejemplo, acá yo tengo un él, pero este él no es lo mismo que este de acá que estoy buscando en minúscula. Como no lo encuentro, me devuelve -1. ¿Sí? Esa es la idea. O si no, me encontraría en la posición donde comienza. Si yo hubiera buscado el él mayúscula, entonces en el comienzo del él es donde me devuelve. Bueno, después puedo contar cuántos vacíos hay, cuánto espacio en blanco hay, y me dice que hay 4. Entonces 1, 2 y 2 de acá serían 4. Y bueno, después puedo capitalizar. Fíjense qué significa capitalizar. Es poner la primera letra en mayúscula y todas las demás en minúscula. ¿Sí? Eso es capitalizar. Y después puedo hacer el lower, o sea, pasarlo todo a minúscula. Fíjense, antes estaba escrito así, lo paso todo a minúscula. Lo puedo pasar todo a mayúscula. Lo puedo hacer el swap, nos dice el swap case. Lo que antes era mayúscula, ahora es minúscula, y lo que era minúscula, ahora es mayúscula. Eso significa hacer un swap, ¿no? En algún momento le puede servir para algo, en algún problema en particular, ¿no? Que sí hace falta. Y después lo puedo poner como título. Fíjense que este es importante porque es como a mí me gusta que ustedes escriban su apellido y nombre como un título. No como capitalizado, sino como un título. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Juan, José, no sé, Camero, lo que sea. Entonces ustedes van escribiendo con la primera en mayúscula y las demás en minúscula. ¿Sí? Entonces está bueno también el título. Entonces, y hay una diferencia con capitalizar, ¿no? Bueno, estos son algunos métodos
hay muchísimos métodos más, muchos. ¿Eh? Entonces, nosotros acá vamos a ver únicamente lo más importante, lo que se utiliza más y lo que uno se puede acordar, por supuesto. Entonces, seguimos con algunos métodos más, ¿no? Que yo puedo centrar, por ejemplo, ¿no? A la cadena y pongo 30 como cantidad máxima de espacio que voy a disponer y lo voy a centrar al texto ese y lo que estén a los costados va a ir separado por puntos. Y ustedes pueden poner el separador que quieran acá. Entonces, fíjense, todo esto suma 30 en total, ¿no? El espacio que está dejando. El texto va a ir centrado y se centra con respecto y se ponen los caracteres acá al costado, lo que serían los puntos. Fíjense que acá hay dos espacios, por eso sigue estando los dos espacios ahí, ¿no? Después puedo poner justificado a la izquierda, left, ¿no? Entonces fíjense que en el left se dejan los puntos y se lleva hacia a la izquierda, digamos, ¿no? O se puede poner a la derecha, right, lo mismo, está escrito acá, así que lo vean. Puedo llenar con ceros, ¿eh? 30, entonces esto es importante para los números, que después ustedes lo transforman en letras, ¿para qué? Para mostrar bien un pagaré, un cheque, lo que sea. Entonces lo llenan con ceros al comienzo, ¿sí? Es cero, pero por supuesto estos no son ceros, sino que son caracteres, ¿no es cierto? No son números, sino que son caracteres, pero tiene el carácter cero ahí puesto. Bueno, después, por ejemplo, este es muy importante y es muy útil que yo reemplazo algo por otra cosa. Entonces, por ejemplo, esto es lo que estaba antes, el viejo, y esto es lo nuevo. Entonces, en vez de que diga hola, que diga chao mundo cruel. Entonces, pero fíjense, le dejamos dos espacios acá adelante también. Entonces, ahora la cadena, que ya no es la cadena S, sino que se le asigna a T. ¿Para qué? Para que podamos seguir haciendo los otros métodos. ¿Sí? Todo esto no se cambia en el lugar. Si yo acá quiero imprimir cuánto vale Z, fíjense, acá en esta línea, después de esta línea yo quiero imprimir cuánto vale S, perdón, sigue siendo el original, porque yo lo único que hice fue cambiar lo que se imprime nada más, lo que está afuera, pero en ningún momento asigné o cambié de valor de S. Si yo lo quería haber cambiado, tendría que haber puesto que a S le asigno ese center, todo, y entonces ahí iba cambiando todo. Entonces en este momento esta cadena es la original de acá. Pero ahora todo esto lo estoy asignando a T. T es el que tiene este valor en este momento. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora, fíjense que esto de replace, estoy reemplazando algo por otra cosa. Esto es muy complejo de hacer, entonces ustedes ya lo hacen directamente acá, ya lo tienen hecho al método. ¿Eh? Lo tienen que utilizar, esto es lo viejo y esto es lo nuevo. Entonces, si no lo encuentra, no hace nada, ¿no? Bueno, puedo hacer, por ejemplo, a T, ahora ya no a S, le puedo hacer el strip, ¿no? El strip solito. Por ejemplo, el strip de acá significa que le voy a borrar los espacios de adelante y de atrás. Eso a veces es muy importante cuando uno está trabajando en un procesador de texto, porque a veces la gente pone espacio adelante, espacio atrás, entonces los borro de acá. Puedo borrar los espacios de la izquierda. Fíjense acá, borré los espacios de la izquierda. Puedo borrar los espacios de la derecha. De acá no tiene nada y quedan los de la izquierda nomás, ¿no? Entonces, por eso es que puse con T acá para que se pueda entender mejor qué significa el L-strip, el R-strip y el S-strip que ya me borra los dos. Es fantástico lo que hace esto, ¿no? Bueno, entonces es cuestión de utilizarlo nada más. Estos métodos los puse por aparte, ¿por qué? Porque son también muy importantes. Y resulta que los strings y las listas son muy amigas entre ellas, ¿no? Entre esas dos estructuras de data. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta cadena de caracteres, ¿sí? Esta cadena de caracteres, le puedo hacer el split, o sea, la separación a través de los puntos. Entonces, donde haya puntos, va a ser uno de los splits, o sea, se va a romper cada uno. Entonces, A va a ser ahora una lista, ¿no? Que tiene los caracteres separados. Fantástico, ¿eh? Y entonces yo acá puedo poner por espacio en blanco, por coma, por lo que ustedes vean, qué diferencia hay, ¿no? Y después puedo hacer al revés. Yo ahora tengo una lista que son de cadena de caracteres
y le puedo hacer el join, o sea que sería la parte contraria de esto, le digo yo que lo voy a juntar con un espacio en blanco. Eso es el carácter que está acá. Fíjense que es un método en donde acá yo voy a poner con qué lo quiero juntar y después el join y la cadena y la lista. Y entonces lo que va a salir de acá, lo que voy a imprimir, va a ser una cadena de caracteres que va a tener red, green, blue, o sea, con comillas acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres lo que sale. Si esto yo lo hubiera asignado a otra variable, esa variable hubiera sido de tipo cadena de caracteres. También lo podemos juntar sin ningún espacio, sin nada. Entonces, se junta todo, una cadena de caracteres completa, ¿sí? ¿No? También lo puedo juntar con 3 asteriscos para que se note bien la diferencia y quede bien agravado ya lo que significa el join. ¿Sí? Entonces, esto se hace entre listas de cadena de caracteres y listas en general. Lista de cadena de caracteres y cadena de caracteres. Bueno, tenemos otros métodos, fíjense, ¿no? Que los pongo acá porque son los tradicionales. A una cadena yo quiero saber si son dígitos, todo lo que tiene dígitos, entonces me devuelve true. Si toda la cadena, son todos números, ¿sí? Son todos dígitos, números. Pero tiene que ser toda la cadena, si no me devuelve falso. Si toda la cadena es alfanumérica, o sea, si tiene letras y números, ¿sí? Pero no tiene símbolos extraños ni nada, ¿no? Entonces, esto a veces es importante para que, según el problema que tenga. Si es alfanumérico, o sea, recuerden si una cadena es alfanumérica, únicamente es el alfabeto nuestro, o sea, A, B, C, D, entonces va a ser verdad si todos los caracteres son alfabéticos, ¿no? Entonces después fíjense qué pasa con la ñ, no sé qué pasará con la ñ. Bueno, cadena si está en minúscula, si la cadena está en minúscula, devuelve true. Esto va a ser si es un título, si es un espacio, ¿sí? Si empieza con esta subcadena. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo a veces quiero saber si algo empieza con algo. Entonces, true, si cada empieza con una subcadena de acá. ¿Ah? Bueno, así como estos métodos, por supuesto que esta es una lista, no es exhaustiva, sino que es un resumen, ¿no? Bueno, después yo tengo conversiones, que es el ordinal de un carácter o de un texto. Generalmente acá el texto es un carácter nada más. Entonces, por ejemplo, esto es importante cuando yo hago la ordenación, la clasificación. Entonces, por ejemplo, el ordinal de A, de la letra A, ¿sí? Del carácter A, es 97. Y el ordinal de la letra B es 98. Entonces, por eso es que la A minúscula es menor que la B minúscula. Pero no así al revés. Si ustedes dirían, ¿cuál es el ordinal de la A mayúscula? Resulta que el de la A mayúscula es menor que el de la A minúscula. O sea, acá hay el caso en que el menor es mayor que, o sea, la A minúscula es mayor que la A mayúscula, ¿sí? Por el orden que tiene en los caracteres Unicode o ASCII, porque es el ASCII extendido ya ahora. Entonces, fíjense, los caracteres mapean a números usando el estándar ASCII y Unicode, ¿sí? Bueno, entonces ahora yo ya puedo ordenar inclusive más letras. Entonces, por ejemplo, en este caso ya en el ASCII no está la letra acentuada, A acentuado. Entonces ustedes, por ejemplo, dirían, bueno, ¿cuál está primero, la A o la A acentuada? Cuando están haciendo un orden de lista de apellidos, ¿sí? Entonces, eso le da ya Unicode, le da un número para cada cosa, ¿sí? Pero ASCII antes no le daba eso, ¿sí? Le parecía lo mismo, digamos, entonces lo ordenaba como si fuera el mismo dato. Bueno, después tenemos el character chart, acá fíjense, del número. Entonces ahora es al revés. Yo quiero saber el número de algún carácter. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo el enter, tienen que buscar cómo se escribe el enter como carácter, le dan ese y le va a devolver qué carácter es, qué número, perdón, qué es lo que le dan el número y le dice cuál es el carácter. A veces no se lo puede ver, no son imprimibles. A veces ustedes ponen un número acá y el carácter es algo que hace un sonido, ¿no? Entonces, porque no son imprimibles, sino que son otras cosas. Si yo, por ejemplo, le pongo el retorno de carro, el salto de línea, todas esas cosas no son visibles. Bueno, entonces, por ejemplo, el carácter del número 99 es la letra C, que vendría acá. Fíjense que la C sería la próxima. Y así ustedes pueden ver todo.
ya hay listas de esto, así que no hace falta que hagan un programa para ver todo, sino que ya están todas las listas para ver. Bueno, casi al último, fíjense, como estas cosas son estándares, las que vimos anteriormente, y es únicamente para la academia, para que nosotros podamos resolver ejercicios, y ustedes se entrenen haciendo todo eso, y yo les tome examen parcial, y ustedes rindan, y hagamos todo un lío, la cosa que yo los apruebe. Pero eso en la vida real del que está investigando no le sirve. ¿Por qué? Porque son cosas muy básicas. Entonces, ¿qué hizo Python? Y por eso es lo poderoso de Python, ¿no? Que hicieron expresiones regulares. Entonces, eh, y acá yo importo re, ¿no? Y puedo hacer muchas cosas. Esto está fuera del alcance de la materia. Es solamente un comentario. Así que después no me pregunten de esto porque es también tema de investigación prácticamente y es entrar más en Python, ¿no? Entonces yo no ingresé en todo eso, sino que se los comento nada más. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar la fecha dentro de un fichero de texto, ¿sí? En un texto dado. Entonces yo tengo este texto, dice hoy es 22, mañana será tanto. Entonces yo quiero buscar en todo este texto únicamente la fecha. Bueno, para hacerlo con las otras, de la otra forma, sería bien complejo de resolver este tema. En cambio, fíjense que con esta expresión regular, directamente yo pongo un refinol y le pongo toda esta estructura de acá, que es lo que justamente lo que hay que estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que significa todo esto? Y el texto. Y entonces inmediatamente me devuelve una lista con toda la fecha que tenemos. Entonces, fíjense, extraemos de una lo que nosotros queremos de un fichero de texto. Entonces, ustedes pueden tener un texto, este texto es cortito, entonces uno lo ve, pero el texto este puede ocupar todo el disco rígido que ustedes de 10 gigabytes. Entonces, fíjense lo que es buscar en todo eso, todos los datos que yo estoy buscando, ¿no? Como en el del ADN, por ejemplo. Entonces, estoy buscando partes de código y que corresponden a tal cosa. Entonces, me va mostrando todo lo que yo quiero. También puedo cambiar el formato de esta fecha. Entonces, fíjense que únicamente poniendo el re sub, antes era final, este sub, entonces estoy cambiando el texto. Y bueno, le pongo de nuevo otro tipo de cadena, fíjense que es parecido a lo anterior. Y ahora yo lo que hago es le cambio la forma, hoy es 20 del 23 del 05-22. Creo que puse la fecha de hoy día, no sé de cuándo será esto, ¿no? Entonces, fíjense, di vuelta el año, ¿no? Y le puse inclusive con un guión acá. Fíjense, esta es la forma en que la que va a salir el texto. Entonces, eh, acá sería el carácter de escape, lo que ya estábamos viendo. Bueno, y mañana será tanto. Entonces, fíjense de fácil que se lo hace, con una línea nada más ya estaría trabajando todo, pero porque estoy utilizando la expresión regular. ¿Está bien? Como les comentaba antes, esto está fuera del alcance, es para que ustedes investiguen si es que van a trabajar en esta rama, que para mí es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí está el kit de la cuestión, ¿no? O sea, en la parte de texto, ¿no? Bueno, y después finalmente vamos a ver lo que es el procesamiento del lenguaje natural. También está fuera del alcance de la materia, pero es como un comentario. Y entonces acá, por ejemplo, Bertrand Russell, que es un gran filósofo, nos dice que el lenguaje sirve no solo para expresar el pensamiento, sino para hacer posible pensamientos que no podrían existir sin él. Entonces, el lenguaje fue una evolución, ¿no es cierto?, desde, no sé, desde cuándo empezamos a hablar nosotros, ¿sí? Y el lenguaje en sí crea conocimiento. Entonces, ustedes, por ejemplo, si son mal hablados, así también se comportan en la vida, ¿no? Entonces, si ustedes piensan con palabras buenas y expresan las cosas, aunque ustedes no lo sientan, pero el lenguaje mismo le hace, es como una retrospectiva y lo va purificando, digamos, ¿no? Entonces, y el lenguaje fue un gran problema para la humanidad, porque todo el mundo se comunica con diferentes lenguajes y tiene diferentes tipos de mensajes, y hay lenguajes más complejos, lenguajes menos complejos. Entonces era muy difícil procesar el lenguaje natural. Increíblemente, y también yo me sorprendí muchísimo porque nosotros estuvimos investigando, ¿no es cierto?, todo lo que son redes neuronales y todas esas cosas. Vimos un montón de cosas en investigación y nunca pensamos que se iba a poder procesar el lenguaje natural. Y de la forma que se lo hizo a través de ficheros de texto. Increíblemente con string, ¿no?
y que a las palabras las acortaron y después las volvieron a unir y ya eran ideas diferentes. O sea, cosas bien sencillas que la verdad que hay que sacarse el sombrero con, por supuesto, es mucha investigación, pero a cómo lo llegaron a procesar y cómo trabaja ChatGPT, la verdad que es increíble y el poder que tiene, ¿no es cierto?, de definición o de resolución de los problemas. Y la forma en que trabaja es muy sencilla. O sea, se ve que nuestro cerebro en realidad procesa las cosas de manera muy sencilla. Lo que tiene es mucho poder de cómputo y de búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque este procesamiento encontró auge con Google. ¿Por qué? Porque Google lo que quería hacer era buscar cosas que la gente necesita y anticiparse a lo que necesitan. Fíjense, ustedes vayan y escriban algo en su computadora, en el buscador de Google, y Google parecería que ya sabe lo que ustedes están buscando, porque apenas pusieron 3 letras, ya les manda todo, y lo que es el gusto de ustedes, o sea, hicieron el perfil sentimental inclusive. El procesamiento del lenguaje hay una parte que es de sentimiento, entonces hasta eso procesó, pero el sentimiento lo procesa de una forma muy sencilla. No es como lo que nosotros creemos. Entonces, bueno, y fíjense acá lo que dice Bertrand Russell, que no solamente sirve para expresar nuestros pensamientos, sino que hay pensamientos que no podían existir sin él. O sea, esa es la madre del borrego. Nosotros, las palabras son nuestros pensamientos, ¿no? O los pensamientos generan palabras, no se sabe quién está primero. Y no se sabe realmente, y lo que se descubrió, por supuesto, de que los japoneses, los chinos, nosotros pensamos en nuestro lenguaje. Entonces, mientras más complejo sea el lenguaje, es mejor cómo vamos a pensar, es más analítico, ¿no? Bueno, por ejemplo, los inuit, para expresar la nieve, ¿no? Ellos tienen como 30 formas de expresar el copo de nieve. En cambio, nosotros tenemos 2 o 3 nada más. Decimos agua, nieve, nieve y nada más, 2. Entonces, nuestra forma de ver el mundo, en este caso de la nieve, es muy acotado, porque nuestras palabras son muy pocas. En cambio, ellos tienen 30 o 40 formas de expresar lo mismo que es la nieve. ¿Por qué? Porque viven en ese lugar. Bueno, entonces el procesamiento del lenguaje natural, NLP o al revés también, porque nosotros somos latinos, entonces esto está todo en inglés. Dice, mezcla ciencia de la computación, inteligencia artificial y lingüística, dedicándose a la generación y comprensión automática del lenguaje natural. Recuerden que entró en auge esto con Google, y ellos fueron los descubridores, y después lo tomó Microsoft, pusieron todo Azure a la disposición, o sea, se lo robó prácticamente, y le robó los investigadores también a Google, y ellos fueron los que largaron ChatGPT, y bueno, y como había comprado la compañía de GitHub y con todos los programas, entonces empezó a trabajar, ¿no es cierto?, el ChatGPT, aprendiendo de todo lo que tiene. Aprendió con Wikipedia, con todas las enciclopedias libres, entonces sabe de todo. Bueno, y las librerías que hay en Python para el procesamiento del lenguaje natural son, fíjense, ya nos da las librerías para trabajar. ¿Sí? O sea, fíjense todas las librerías, todos los investigadores que trabajaban en esto, entonces es como las expresiones regulares, pero ya directamente para trabajar. Entonces ustedes quieren hacer un chatbot y directamente ya agarran esta librería, la incorporan y directamente dice, salúdame como uno quiera. Entonces ya le saluda, entonces ustedes le escriben al chat, che, hola, ¿cómo está? Entonces ya el robot le saluda o se despide como quiere, ¿sí? Pero procesa esa parte del lenguaje, entonces no importa cómo ustedes escriban el texto, ya reconoce ese texto y le devuelve una respuesta, ¿no? Y bueno, y así para muchas otras cosas. Entonces, ya tienen todas estas librerías disponibles gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, pueden investigar ustedes la que quieran de acá. Muy bien. También, por supuesto, hay otras, y acá yo ya les dejé más o menos las librerías. Al último estarían estas, las del Machine Learning, del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y bueno, y acá estarían todos, que no llega a ser la bibliografía, sino que son enlaces nada más de lo que busqué de esta filmina. Muy bien, entonces con eso vamos a dejar de grabar.